Si los presupuestos generales del Estado son aprobados, será un salto muy importante también para revertir estos recortes que sufrió nuestro Sistema Nacional de Salud, y que evidentemente eso pues no es gratis, no es inocuo en el conjunto del sistema. Pero dicho esto, quiero insistir una vez más que a pesar de los recortes, a pesar de las restricciones, las comunidades autónomas, por una parte, la mayoría, cada una en su medida, pero la mayoría de las comunidades autónomas han atendido a toda la población, porque además ha habido una actitud muy activa, muy proactiva y de muchísima conciencia social de los profesionales sanitarios, de los profesionales médicos y de enfermería, en atender a todas las personas. Pero además las comunidades autónomas, la mayoría, a través de diversas fórmulas, han atendido a la ciudadanía. Pero además no solamente lo han atendido, sino que la satisfacción que hemos observado a través del barómetro sanitario se ha movido muy poco, ha evolucionado, descendido un poquitín, se ha vuelto a estabilizar, pero en términos globales la satisfacción de la ciudadanía con los servicios sanitarios se ha mantenido. Eso supone que los profesionales sanitarios han actuado con una enorme profesionalidad, a pesar de las circunstancias más adversas en las que han tenido que desempeñar su trabajo. Bueno, las tasas de reposición ya se han negociado en el ámbito de la función pública y ya se han aprobado la reposición del 100%. No obstante, la situación concreta de los profesionales navarros pues es algo que más corresponde al propio consejero de Salud aquí en la comunidad autónoma, que desde el ámbito estatal poco podemos hacer en las condiciones específicas de aquí. Los MIR son estudiantes, o más que estudiantes están en periodo de formación, pero además tienen contratos laborales, por tanto pues la legislación laboral es de aplicación. No tengo nada más que decir. Evidentemente la regulación de los servicios mínimos está prevista en la ley de huelga. Luego no tengo nada más que decir. Desconozco que haya una legislación específica para los MIR en este caso. Me imagino que no.